Gracias a Dios. Bueno, gracias. Nuevamente, bienvenidos. Dios los bendiga. Y antes que se me olvide, y en honor especialmente a nuestros, pues antes se llamaban televidentes y radioescuchas, ahora no sé cómo se llaman, pero bienvenidos, los amamos. En honor a todos los que nos siguen por internet, nuestra página web ya está nuevamente habilitada. Amén. Y estamos subiendo todo el material que ya estaba subido en la página original, pero vamos poco a poco. Así es que téngannos paciencia, pero pronto todo lo que encontraban antes va a estar allí y Dios mediante más aún. Amén. Así es que si quieren entrar a YouTube o a yo no sé qué más cosas, métanse a la página web y ahí la página los dirige a donde tengan que ser dirigidos, ¿sí? Gracias a Dios y gracias a todos los que han estado trabajando duro, velando porque tengamos toda esa riqueza en nuestras manos, ¿verdad? Amén. Hay cantidad de gente que está beneficiándose, gracias a Dios, de las prédicas que salen de este lugar. Bendito sea el Señor. Creo que les conté que en lo que estuvo no disponible en la página web recibimos llamadas de México, de Estados Unidos, correos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué maravilla! Gracias a Dios. Quiere decir que hay gente que tiene hambre, tiene sed y tiene gratitud por la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Ahora les voy a decir algo. Cuando estemos delante del tribunal de Cristo, ellos van a dar testimonio en contra de la congregación Vida Cristiana en la ciudad de Guatemala. Porque ellos hacen lo que puedan por oír las enseñanzas de la iglesia y todo lo demás. Y les prometo que no todo el mundo aquí nos sigue día con todo lo que estamos enseñando acá. Amén. Pero yo sigo enseñando. ¿Sí? Para todo aquel que quiera. Pero es cierto, o sea, eso va en serio. Eso va en serio. ¿Sí? Por eso en tiempos de Samuel el profeta empieza, primera de Samuel dice, y la palabra de Dios escaseaba, dice. En otras versiones dice, la palabra de Dios era preciosa. No hay como la escasez para que algo cobre valor, ¿verdad? Entonces, pues ya lo he comentado en el pasado, pero es un temor con el que yo vivo continuamente. Porque por la gracia y misericordia de Dios aquí escasez de palabra no tenemos. Pero igualmente eso hace que no sea tan valiosa para los que estamos acostumbrados a ella. Amén. Así es que yo creo que mejor, en vez de que haya escasez, mejor vamos al Señor y le decimos: Señor, aumenta mi gratitud. Amén. Y hazme entender realmente la dimensión de los tesoros que tú nos estás dando semana tras semana. Es por su gracia y por su misericordia, ¿verdad? Amén, amén. ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos estudiando el Salmo 119 y estamos todavía introduciendo el Salmo porque vamos a entrar al contenido del Salmo. Pero en el Salmo 119 descubrimos que la palabra de Dios la podemos clasificar de muchas y diversas maneras. Depende del ángulo en el que queramos abordarla. Pero en esta ocasión descubrimos que la palabra de Dios es leyes, testimonios, preceptos, estatutos, mandamientos, pactos y juicios. Todo eso conforma la totalidad de lo que es la palabra de Dios. Estas son las diferentes formas en las que Dios nos da su palabra, o los diversos ministerios que tiene la palabra, las diferentes maneras de operar en nosotros que tiene la palabra de Dios, o este poder multiforme que tiene la palabra de Dios para hacer la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Amén. Del verso 1 al verso 8 encontramos 6 de esas 7 palabras, excepto pactos. Pactos es la ley otra vez, ¿verdad? Nada más que la ley la encontramos al inicio del camino y la encontramos ahí en el arca también. Pero todas las demás palabras están acá en el Salmo 119 y en la primera sección, del verso 1 al 8 encontramos todo eso mencionado. Ese es el orden en el que aparece acá en el Salmo 119. Entonces podemos llamarle a eso la estatura de la palabra. Así como el tabernáculo mosaico nos revela la estatura de Cristo. Alguien dirá: ¿y por qué necesitamos entender la estatura de Cristo? Fácil, porque la Biblia nos dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud del varón perfecto. Así es que el Señor no solo nos pide crecer, nos pide dar una medida. Si no sabemos cuál es la medida que tenemos que dar, ¿cómo vamos a saber cuál es el siguiente paso que debemos dar en nuestra jornada espiritual? Por eso en el tabernáculo mosaico, Dios reveló la estatura de Cristo en toda su palabra. Pero el tabernáculo mosaico es una de las lecciones más claras y detalladas para que nosotros podamos entender qué experiencias conforman la estatura de Cristo o van formándola en nosotros para saber qué pedirle a Dios. Bueno, va a ver, ya caminé hasta acá, ya vi lo que me falta, ya vi lo que necesito ahora. Señor, dámelo. Ya soy salvo. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. Amén. Señor, quiero bautizarme en las aguas de tu nombre, de tu naturaleza. Va, ya tengo todo eso. Ahora, ¿qué le voy a pedir al Señor? Ya soy salvo, bautizado en agua y bautizado en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué le voy a pedir al Señor? Solo hay una cosa que me toca pedirle al Señor en este punto de mi jornada. Miren ahí arriba, ¿qué toca? Después del altar de bronce y de la fuente de bronce, ¿qué mueble sigue? El altar de oro del incienso. Entonces, ¿qué le voy a pedir al Señor para seguir edificando la estatura de Cristo en mi vida? Señor, yo quiero ver así como oigo que oran esos. Dame la intercesión del Espíritu. Dame niveles más profundos de oración. ¿Lo ven? ¿Ven? No hay como tener el mapa para saber qué sigue. Va, después, ¿qué le vamos a pedir? ¿Qué mueble sigue? El candelero. Ábreme tu palabra y ábreme los ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Ay, hermano, pero yo leo la Biblia desde el día que el Señor me salvó. Pues qué bueno, yo también. La pregunta es, ¿entiende todo lo que lee? ¿Y qué ve cuando lee? Cuando empezamos apenas vemos personajes, historias, lugares y decimos, ¿y esto quién sabe qué tendrá que ver conmigo, verdad? Pero cuando estamos en el lugar santo y llegamos al candelero, encontramos la verdad detrás de cada una de esas historias, lugares, personajes. Encontramos los principios. Después, ¿qué sigue? La mesa con los 12 panes. ¿Y eso qué representa? El sustento que nos da la palabra de Dios, la fortaleza que nos da la palabra de Dios. Ahí ya estamos hablando de otro tipo de experiencia con la palabra de Dios. Ya no solo es entenderla, es tener lo que se requiere para practicarla, amén, para traerla al escenario cuando hay necesidad de dar un paso o de mantenernos firmes donde estamos, y aunque no sintamos nada por ningún lado, empezar a caminar por lo que sabemos y empezar a elegir en conformidad a lo que sabemos. Entonces Dios nos da no solo la luz de su palabra, nos da el sustento, la fortaleza, la fe para poner por obra su palabra. Amén. Poco a poco eso va estableciendo el gobierno, la soberanía de Cristo en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a pedirle al Señor? El arca, el propiciatorio, ¿qué representa eso sino su soberanía? Ahora, Señor, yo ya no quiero manejar mi vida a mi antojo. Señor, renuncio a mi propia soberanía carnal y a mi deseo de ser el Señor, amo y dueño de mi vida y de la vida de los demás. Me rindo, sé tú el Señor, sé tú el amo, sé tú el dueño. Me rindo, te rindo mi propio razonamiento carnal. Enséñame a razonar de acuerdo a tu palabra, conforme a tu verdad. Amén. ¿Ven cómo va uno creciendo en Cristo? Es a medida que uno va haciendo suyas todas esas experiencias que están claramente representadas en ese tabernáculo por medio de esos muebles, y lo que se hacía con esos muebles y lo que sucedía en esos muebles. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros hoy. Eso incluye el Antiguo Testamento, incluye el tabernáculo. De la misma manera, vemos nosotros que la verdad, Jesucristo tiene una estatura, ¿qué les digo? Del lado de la palabra.
junten todos estos atributos de la palabra de Dios, ¿verdad? La ley, los testimonios y todo eso. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar? Junten todas estas cosas y van a tener ustedes una estatura madura de la palabra de Dios. En otras palabras, Cristo va creciendo en nosotros hasta el grado en el que la palabra de Dios está haciendo todas esas cosas en nosotros. Número uno, como ley, ¿qué está haciendo la palabra de Dios en nosotros? Esa ya la vimos, así es que puedo preguntarles. Ley, ¿se acuerdan? Torah viene de una raíz yará, que significa señalar. Exactamente, señalar significa apuntar con precisión, como un arquero, ¿verdad? Lanzar flechas. Así es que señalar. Entonces, lo primero que vamos a dejar que la palabra de Dios haga en nuestra vida es señalar. ¿Y qué necesitamos que nos señale la palabra de Dios? Pues cierto, necesitamos que nos señale el camino, que nos señale a Cristo. Pero ¿qué tal aquí adentro? Que necesitamos que nos señale aquí adentro. Miren, donde ya hemos crecido en Cristo es una belleza que el Señor nos lo haga ver para darle gracias y darle toda la gloria. Pero estar estacionados solo dando gracias por lo que ya tenemos no nos va a llevar a donde queremos llegar finalmente. Entonces necesitamos que nos señale ahora qué paso debemos dar, dónde podemos mejorar, qué nueva cosa, qué nueva cosa tenemos que rendir, qué nueva cosa tenemos que hacer, qué quiere Dios que se forme en nosotros, dónde no estamos viendo a Jesucristo en nuestros pensamientos, sentimientos, acciones. Todo eso lo hace la palabra de Dios. Amén. Ahora, además de señalarnos, la palabra de Dios quiere y debe hacer otras cosas en nosotros para ir completando nuestra experiencia espiritual con Cristo. ¿Sí? Amén. Y allí viene número 2, es la que nos toca hoy. Número 2 son los testimonios. La palabra de Dios también viene en forma de testimonios. La palabra de Dios también es un testimonio. No solo es una ley. Número 1, hicimos ley. Ahora número 2, testimonios. Estamos en el Salmo 119. Testimonios, ¿ok? La palabra de Dios también es un testimonio. También va a operar de esa manera. Entonces, pues adentrémonos y empecemos a introducir este lado de la palabra de Dios y veamos de qué se trata, ¿verdad? Amén. Bueno, hoy voy a dejar solo introducido el tema de los testimonios. Hoy voy a terminar un poco antes. Hoy vamos a tener nuestro último estudio del año. La razón es porque la próxima semana estamos a escasos días del 24 de diciembre. Y para quienes nos siguen por internet, la iglesia está ubicada en una parte comercial de la ciudad de Guatemala y el resto del año ya es una catástrofe el tránsito, pero la semana antes del 24 de diciembre es una mega catástrofe. Entonces por eso siempre terminamos una semana antes de la semana antes del 24, ¿de acuerdo? Así es que este es nuestro último estudio y en enero pues continuamos después de nuestra semana de ayuno y oración. Amén. Bueno, gracias a Dios. Así es que hoy voy a terminar un poquito antes porque también queremos darle gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo que ha hecho en estos días en nuestra vida. Y queremos tener un tiempito de comunión ahí atrás, solo saludarnos. Quienes vienen temprano se saludan, pero quienes vienen después ya no se pueden saludar con el resto de la gente. Entonces vamos a tener un tiempito de comunión y vamos a compartir ahí unas galletitas y algunas cositas para poder tener también esa dimensión de compañerismo, ¿verdad? ¿Les parece? Muy bien, entonces apurémonos con esto de los testimonios. La palabra testimonio se escribe así. Ahí lo tiene, escríbalo. No, falta de ortografía. Ya, ahí está bien. Eda, borre y escríbalo bien. Eda. Esa es la palabra testimonio. Esa es una palabra femenina. Interesantemente, la palabra verdad, la palabra entre comillas, verdad, es una palabra femenina. Emet. Miren qué interesante. Eso ya les dice, en el caso de la esposa del Señor Jesucristo, a qué grado se dejó trabajar por la palabra de Dios, ¿verdad?
La palabra raíz es ed, y ed viene de ud. Este es ed, este es ud. Pero esta es la palabra testimonios. Las demás son pues las raíces etimológicas de la palabra eda o testimonios. La palabra testimonio o testigo también se traduce como un grabador, alguien que copia, graba, escribe para que quede un registro. Interesantemente, ed también significa príncipe. Príncipe. Pero la raíz de todo eso es ud. Oigan lo que significa. Significa duplicar o repetir. Eso es testimonio. Duplicar o repetir. Significa protestar, testificar. Protestar no en el sentido de alegar. Nuestra carne es experta en protestar, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de, este es un término legal, ¿verdad? Protestar significa, déjenme decirles cómo es la cosa. Déjenme dar testimonio de la verdad o de la veracidad de los hechos. Eso es protestar. Testificar significa abarcar, restaurar también. Notificar, avisar, ordenar. Les voy a resumir todo eso en una de todas las que le dije. Repetir, a lo mejor duplicar. Con esas dos es suficiente para entender qué significa la palabra testimonios. La palabra de Dios también es un testimonio. Amén. Por eso dice el Salmo 119, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Amén. Amén. Y miren el Salmo 19, a ver qué dice de los testimonios de Jehová. A ver, en el verso 7, Salmo 19, 7. Salud. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ya hicimos ley las semanas anteriores. Y dice: el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Al orgulloso nunca lo va a hacer sabio, pero al sencillo sí. Al sencillo sí, lo va a hacer sabio. Ahora, ¿qué son los testimonios de Dios? ¿Cómo viene la palabra de Dios como un testimonio? Amén. Ya entendimos, ojalá, ley. Pero ¿cómo viene como un testimonio la palabra de Dios? A ver, cosas interesantes. La palabra eda en el Antiguo Testamento, ¿saben cuántas veces aparece? 26 es el valor numérico del nombre de Dios. La Yud vale 10, la Hei vale 5, la Vav vale 6 y la otra Hei vale 5. Suma 26, es el valor numérico del nombre de Dios. Eso se llama gematría, el valor numérico de las letras. Eso no se lo inventó nadie, es un hecho, ¿verdad? Amén. 26, bueno, un dato interesante, ¿verdad? De todas estas cosas perfectas que encontramos en la palabra de Dios. Bueno, hagamos algunos ejemplos para ubicarnos. Empecemos en Génesis 21. Génesis 21. Ejemplo de testimonios para ir entendiendo cómo es que la palabra de Dios es también un testimonio o un testigo. Génesis 21. Vamos a ver. Bueno, hagamos desde el verso 22. Génesis 21, 22. Génesis 21, 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí,
ni a mi hijo ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelec a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio, Eda, de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Puso aparte 7 corderos y dijo, dice Abimelec: ¿y eso para qué lo quiero? Dice Abraham: estos 7 corderos van a ser un testimonio de que tú y yo hicimos un pacto el día de hoy. Amén. Entonces, ¿qué idea les da testimonio? Algo cuya presencia va a traer continuamente a la memoria algo más. Amén. Y cada vez que Abimelec volteaba a ver esas 7 ovejitas, 1 año después, 2 años después, 10 años después, Abimelec se acordaba del pacto que había hecho él con Abraham. Y Abimelec, el rey de los filisteos, dejó en paz a Abraham y daba órdenes a sus gentes: dejen en paz a Abraham porque entre él y yo hay un pacto. Amén. Es algo que nos recuerda, es algo que repite continuamente un hecho. Amén. Por eso se llama reduplicar o repetir. ¿Sí? La palabra de Dios entonces es un testimonio o un testigo que nos está reduplicando o repitiendo la palabra de Dios continuamente. Oímos una porción de la palabra de Dios. En esta ocasión no viene necesariamente como ley o como mandamiento, viene como un testimonio. ¿Qué va a hacer la palabra de Dios en nosotros? Así como la palabra de Dios señala dónde debemos mejorar y dónde todavía no estamos siendo como Cristo, para buscar establecer el señorío de Cristo en esa área de nuestro corazón, así la palabra de Dios también viene a recordarnos una y otra vez cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los caminos de Dios, qué quiere Dios que se haga, cómo quiere Dios que se hagan las cosas, qué quiere Dios que no se haga. ¿Qué es la palabra de Dios? Es una extensión de la persona de Dios. Es la revelación de su naturaleza, de su carácter, de sus principios morales. Oímos nosotros la palabra de Dios y esta viene como un testigo fiel y nos deja saber qué debiéramos estar haciendo y no estamos haciendo, o qué debiéramos dejar de hacer que sí estamos haciendo. Me explico, la palabra de Dios es un testigo también. Es un testigo también. ¿Ven qué tremendo? Ok, vámonos a Génesis 31. Génesis 31. Vamos a leer. Tengo grandes porciones acá, pero voy a ver cómo logro resumir. Bueno, desde el 38. Desde el 38. Y este es Jacob, que está saliendo de la casa del tío Labán 20 años después de que llegó a la casa del tío Labán. Trabajó 7 años por Raquel y le dieron a Lea. Entonces trabajó otros 7 años para que le dieran a Raquel. Y después trabajó otros 7 años, 7 por 3, 21. Ya me pasé 1. Trabajó 6 años. ¿Sí? Para poder hacerse de algo de hacienda. Y cada vez que Labán veía que Dios estaba bendiciendo a Jacob, le cambiaba las condiciones, ¿verdad? Así es que el tío Labán no era una persona muy confiable, que digamos. Pero en Génesis 31-38 dice: estos 20 años he estado contigo. Jacob le está hablando a Labán. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada. Parece el clima de Guatemala en diciembre, ¿verdad? Y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. ¿Y has cambiado mi salario?
10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Porque cuando Labán vio que Jacob agarró con Raquel, Lea y los niños y el ganado y todo, y ya iba camino de regreso a la casa de sus padres, él se fue detrás y Dios se le apareció y le dijo: no me lo tocas. Amén. Jacob fue una persona recta. Él fue una persona recta. ¿Creen que Dios bendice la rectitud? Y ahí estaba siempre esta oposición que se llamaba el tío Labán, detrás, alrededor y encima de Jacob por 20 años. Pero Dios bendijo a Jacob porque Dios bendice la rectitud. Amén. Lo demás dejémoselo al Señor, el que se encargue de los tíos Labanes que andan por ahí, de los merodeadores y fascinerosos que andan por ahí. Amén. Pero Dios bendice la rectitud. Nuestro trabajo es permanecer siendo fieles y rectos delante del Señor. Verso 43. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ya se han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Ahí usan la palabra ed. Ese es este de aquí, ed. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, o como un pilar, o como una columna. Si ustedes estudian la vida de Jacob, déjenme decirles, a ver, quién sabe cuántas columnas levantó Jacob a lo largo de su vida. Esta fue la segunda. Una para cada letra del nombre del Señor. Esta fue la segunda. Este es el segundo pilar que levantó Jacob. Levantó 4. Y dijo Jacob a sus hermanos. Sus hermanos aquí son los hijos de Labán, o sea, sus primos, ¿verdad? Recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, o sea, un montón de piedras. Y comieron allí sobre aquel majano. Y es qué bonito que los traductores al castellano pusieron majano. Nosotros no estamos familiarizados con majano, pero majano es lo equivalente a mojón. ¿Cuántos saben qué es un mojón? El mojón marca el límite del lindero. Y a esas cosas de concreto que funden les llaman monumentos. Entonces funden un monumento, ponen un clavito que excava la esquina del terreno y unas rayitas a donde se van los linderos del terreno y un numerito. Ese es el número de su lote, más le vale no pasarse al lote del vecino. Ese es un mojón. En otras palabras, ¿qué dice el mojón? De aquí no pasas. Yo de ahí para acá, tú de ahí para allá. Amén. Un majano. A ver, verso, ¿dónde estamos? 47. Y lo llamó Labán Jegar Sahaduta. Ese es idioma caldeo. Significa montón del testimonio. Y lo llamó Jacob Galaad. Eso es hebreo. Hebreo. Ven ustedes ahí, Galaad es Gal Ed. Ahí está Ed, montón del testimonio. Porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad y Mizpa. Por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano y aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. Y ahí quedó el monumento, como un recordatorio permanente, pues mientras estuvo parada esa piedra ahí, ese montón de piedras, un recordatorio continuo. Aquí hay un límite. De aquí para allá es terreno de Labán, de aquí para acá es terreno de Jacob. Amén. Y qué cosa más linda, porque Labán representa nuestra naturaleza carnal, Jacob representa nuestro hombre espiritual. ¿Y qué hace la palabra de Dios?
Es un majano, es un mojón, es un monumento que dice la carne de aquí para allá, Cristo en nosotros de aquí para acá. Amén, amén. Pero ven, ¿cómo funciona la palabra de Dios como un testigo? La palabra de Dios funciona como un recordatorio constante, continuo, de dónde están los límites, de cuáles son las condiciones, de cuál es la voluntad de Dios. ¿Funciona o no funciona así la palabra del Señor? Amén. Por eso, cada vez que leemos la palabra de Dios, Dios lo que está haciendo es repitiéndonos o reduplicando. Él es quien Él es, y aquí están las palabras para recordarnos su naturaleza moral, su santidad, su voluntad. Amén. Igualmente, cuando Dios ha avivado una porción de su palabra en nosotros, y bueno, ahí está archivada en una esquina de nuestro corazón y de nuestra mente, y pasa el tiempo y de repente, ¡pum!, escuchamos otra vez la palabra. Todo vuelve a la memoria. La experiencia que tuvimos cuando Dios avivó esa porción de su palabra regresa a la memoria, y con ella el gozo, la gratitud por aquella experiencia que tuvimos un día. Inmediatamente regresa el recuerdo de cuánto nos ama Dios y cuán pendiente está Dios de nosotros, y cuánto conoce Dios nuestras necesidades y cuánto cuidado tiene Dios de nosotros. Amén. Así es que la palabra es un testigo, es un testimonio. ¿Sí? Bueno, hermoso, ¿verdad? Ok, a ver, oigan Deuteronomio 4:23. Deuteronomio 4, del 23 en adelante. Vamos a ver hasta dónde. 4:23. Por eso es tan maravilloso tener una relación con Dios, no nada más del lado de la oración y de la adoración, sino del lado de la palabra. Amén. Del lado de la palabra. Deuteronomio 4:20, ¿qué les dije? Perdón, 23. Gracias. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. No esté fabricando formas en su mente y no le esté poniendo el título de Dios a esas formas que usted solito fabricó. Amén. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, nada menos, oiga esto, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra. Si el cielo y la tierra eran testigos, quiere decir que cuando estemos delante del tribunal de Cristo, el cielo y la tierra van a testificar y van a decir: yo estuve allí cuando esta personita dijo sí lo voy a hacer, no importa si no lo hizo. Tremendo, ¿verdad? Hoy pongo por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Esto es, si se corrompen y empiezan a sus propias formas a llamarles Dios, ¿verdad? Amén. A llamarles Dios. Alguien dirá: ay, qué bueno que ya no vivimos en esa época en la que la gente se hacía esculturas de piedra y de madera y de quién sabe qué otra cosa. Les tengo noticias: no tiene que llegar a ser una forma de madera para hacer una forma. Basta con concebirla en nuestra mente. Y déjenme decirles algo: la iglesia pentecostal es probablemente la más culpable de esto entre todo el movimiento cristiano. ¿Por qué? Porque entendemos, bueno, ojalá entendemos que los dones del Espíritu Santo son para hoy. Y hay un fluir genuino, maravilloso, santo y poderoso de los dones del Espíritu Santo. Pero también tenemos otro gran grueso dentro del movimiento pentecostal que a todo le llaman Dios me dijo. Ajá. Y son formas personales fabricadas en la mente del individuo, ¿verdad? Amén. Pues esos también son imágenes, ¿o no? Ajá. Ok.
Entonces, saltémonos, por favor, al verso 33. Esto es precioso. Por supuesto, en el camino Dios dice, pero si allí bueno, verso 29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, y si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Wow. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, con mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Por eso vino y llamó por testigos al cielo y a la tierra. Ahora, aquí está el monte de Sinaí, en un monte así como cuadrado. Aquí está el pueblo de Israel acampado al pie del monte, ¿verdad? Aquí está acampado al pie del monte. A ver cómo funcionó esto. Dice, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Eso significa que acá está en los cielos. Salió una voz desde los cielos. ¿Sí? Ok. Y luego dice, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Entonces, oyeron una voz que venía del cielo. ¿Y qué más? Aquí está el fuego. Oyeron una voz que salía del fuego. Desde el cielo habló el Padre. El Padre le habló al Hijo, y fue el Hijo el que le habló a ellos. Por eso llamó al cielo y a la tierra testigos, porque el cielo y la tierra escucharon la misma voz que oyeron los israelitas. Y originalmente los israelitas dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Pregunta, ¿lo hicieron? Entonces, sigamos. A ver, oigan y vean, por ejemplo, Josué 24. Vámonos a Josué capítulo 24. Josué 24. Josué 24. Por eso Dios estableció, y esto cuando veamos estatutos vamos a estudiarlo, pero Dios estableció varias cosas como un estatuto perpetuo, cosas que tienen que ver con lo que Dios estableció en el Antiguo Testamento de fiestas y todo eso. Por eso tengo que explicarles, porque si es un estatuto perpetuo quiere decir que nosotros debiéramos seguir experimentando la verdad de esas cosas. No tiene por qué haber cesado. Amén. Lo que cesó fueron las formas, pero no la verdad que hay detrás de esas formas. Amén. Y el Nuevo Testamento claramente nos dice, hay gente que guarda los días y guarda los meses y guarda los años y todo eso. Dice, qué bueno, pero dice, esas cosas tienen cierta reputación de culto voluntario, en duro trato del cuerpo, pero esas cosas no pueden hacer nada en contra de los apetitos de la carne. Jesucristo vino a sacar a luz la verdad que hay detrás de esas cosas, para que entonces tengamos una experiencia espiritual con la verdad que hay detrás de esas cosas, y sí podamos ver victoria sobre los apetitos de la carne. ¿Está claro?
¿por qué estableció Dios que una vez al año celebraran las fiestas los israelitas? Y por ejemplo, para la fiesta de Pentecostés tenían que sonar trompetas, ¿verdad? No, realmente para la fiesta de las trompetas, perdón, para la fiesta de las trompetas tenían que sonar trompetas. ¿Por qué sonaban trompetas para la fiesta de las trompetas? Porque Dios les habló. Su voz vino acompañada de sonido de bocina, ¿se acuerdan? Aquí en el monte de Sinaí. Entonces, cuando ellos oían las trompetas, inmediatamente ese sonido era un testigo para ellos. ¿Y qué traía a la memoria? En su mente ellos tenían que conectar esta experiencia que tuvo Israel al pie del monte de Sinaí, a través de la cual Dios les dio su palabra. Entonces las trompetas, ¿qué tenían que traer a la memoria de los israelitas? Dios les dio su palabra acompañado de sonido de bocina, y no estamos practicando pero ni una jota ni una tilde de la palabra. Entonces venía la fiesta de la expiación y ellos se arrepentían y le pedían perdón al Señor. Y el Señor, que es misericordioso, los perdonaba hasta la siguiente fiesta de la expiación. ¿Me explico? ¿Lo ven? Ese es el sentido de testimonio. El sentido de la palabra como un testimonio es que la palabra viene y no solo nos señala, también trae a la memoria. Amén. También nos hace recordar un límite que Dios estableció, un límite moral que Dios estableció en nuestra vida. Nos hace recordar un pacto que fue hecho. Nos hace recordar cuál es la voluntad de Dios. Amén. Bueno, ¿estamos? Ok, ahora les anuncié Josué 24, ¿verdad? Sí les dije. Perfecto. Josué 24. Ya, este es el último capítulo del libro de Josué. Entonces se imaginan lo que les está diciendo Josué, ¿verdad? Básicamente les está diciendo: pórtense bien, si no, no van a durar mucho en la tierra que Dios les da por herencia. Hagan lo que quieran. Yo y mi casa ya hicimos una elección. Y no dijo mi casa y yo porque fuera una persona que no tuviera buena educación, pero dijo yo y mi casa. Amén, porque si no empieza por él, no se va a venir detrás la casa tampoco. Amén. Pero miren lo que dijo en Josué 24, verso 15. Josué 24, 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Hagan lo que quieran, pero yo ya hice una elección, dice Josué. ¿Sí? Amén. Y Josué no hubo muchos de la generación original que salió de Egipto. Vemos cruzar el Jordán únicamente a Josué, a Caleb, a Eleazar y a Fines. Punto. De 600,000 hombres. Tremendo, ¿verdad? Amén. Bueno, y todos recibieron la misma instrucción al pie del monte de Sinaí. Todos vieron los mismos milagros. A todos los cuidó Dios por igual. Porque solo llegaron 4. Ya ven. O sea, ni siquiera es estar en el ambiente correcto lo que nos va a llevar a algún lado. Es ¿qué hago con todo lo que me están poniendo enfrente? Eso es lo que nos va a llevar a algún lado. Nadie como Lucifer para haber estado en el ambiente correcto, ¿verdad? Y miren las elecciones que hizo Lucifer. No es ni siquiera a qué iglesia voy. Amén. O qué libro estoy leyendo. Ni siquiera es eso. Es qué estoy haciendo con eso. Eso es el secreto. Amén. Ese es el secreto. ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿Cuánto estoy yo abrazando la verdad, asimilándola, amándola, agradeciéndola, meditándola, buscando entenderla, explorando, analizando, ¿sí? Investigando, orando? Señor, dame luz, dame entendimiento y ayúdame a caminar de esta manera. Amén. Conviérteme para poder ser un hacedor de esto. Es qué estamos haciendo, ¿sí? Ok, entonces, a ver, verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses.
Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Perdón. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Este es el pueblo respondiéndole a Josué, ¿verdad? Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Ahora, tome nota, verso 22. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Testigos contra ellos mismos. Ahora déjenme explicarles cómo funciona esto. Josué les dijo: así como es por el camino por el que veo que andan y como veo que están sus corazones, ustedes se le van a voltear a Dios, o sea, 3 segundos después de que yo me muera. Amén. No, nosotros no vamos a ser dioses ajenos para adorarlos y nosotros vamos a servir al Señor. Ok, ahora ustedes son testigos contra ustedes mismos. Amén. Vámonos por favor a Mateo 12. Mateo 12, verso 36. Mateo 12. Leamos desde, bueno, sí, verso 36 y 37. Mateo 12, versos 36 y 37. Dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Quiere decir que las palabras que hablamos quedaron registradas por ahí. Y cuando estemos delante del tribunal de Cristo, esas palabras nos van a ser habladas de regreso. Quedó un testimonio en algún lado. ¿Se acuerdan de la famosa eternidad que se llama Ad? Es de la familia de estas palabras, la eternidad del testimonio. Ahora, ¿qué es una palabra ociosa? Les voy a definir ocioso y ustedes me dicen entonces qué creen que es. Ocioso significa una palabra inactiva, inútil o estéril. Una palabra estéril. Ok. ¿A qué creen que se refiere con palabras ociosas? O palabras estériles. Palabras que no dan fruto. Si sigo les voy a decir y quiero que ustedes digan. A ver, palabras que no dan fruto. Bueno, lo que decimos sin pensar puede ser. A veces sí lo pensamos, pero no con la profundidad que debiéramos, ¿verdad? Ajá. ¿Qué creen que son palabras ociosas? Palabras habladas sin sabiduría. Yo diría que fuimos sabios con lo que dijimos, pero hay algo por ahí que nos traicionó después de haberlo dicho, que se llama nuestra naturaleza humana. Y uno a veces, palabras ociosas, piensa uno malas palabras, groserías, barbaridades, vulgaridades. No. ¿Qué sería una palabra ociosa o palabra sin fruto? Ahora regresemos a la historia de Josué con los israelitas. Él les dijo: yo sé que 3 segundos después de que me entierren, ustedes se van a ir detrás de otros dioses y van a dejar a Dios. ¿Qué dijeron ellos? No, a Jehová tu Dios serviremos. ¿Dio fruto eso que dijeron? Ahí tienen una palabra ociosa. Las palabras ociosas son todas esas bellezas,
promesas y maravillas que le prometemos al Señor y que nunca cumplimos. Esas son palabras sin fruto, palabras estériles, palabras ociosas, palabras que no dieron ningún fruto. ¿Lo ven? Entonces Josué les dijo: hoy ustedes se convierten en testigos contra ustedes mismos. Y viene Jesús aquí en Mateo y dice: sus propias palabras que ustedes han hablado, esas los van a juzgar cuando estén ahí arriba delante del tribunal de Cristo. Entonces, cuando estemos ahí arriba, vamos a oír esta gran grabadora repitiéndonos de regreso nuestras propias palabras cuando dijimos: Señor, yo voy a hacerte fiel y no me importa el precio que yo tenga que pagar, yo voy a seguirte hasta el último día de mi vida. Y nosotros, ups, porque 3 días después de haber dicho eso decidimos irnos por otro lado, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Ven qué tremendo? Entonces nuestras propias palabras van a dar testimonio en contra de nosotros mismos. ¿Qué más va a dar testimonio? ¿O qué más es un testigo? Que va a atestiguar a favor o en contra, a según, como dicen, ¿verdad? A según. Vámonos a Juan 12. ¿Está claro lo de las palabras ociosas? Ok, yo me acuerdo cuando yo me empecé a encontrar con esos términos, yo pensé, pues sí, todas esas groserías que salen de la boca, ¿verdad?, de la gente. Pero realmente no está hablando de eso, está hablando de cosas que nunca lo dijimos, pero nunca dio fruto. Nunca dio fruto. Amén. Juan 12, 46. Juan 12, 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, cuando estemos delante del tribunal de Cristo, una grabadora nos va a estar repitiendo todo lo que nuestra ilustre boca habló, ofreciéndole y prometiéndole a Dios toda clase de cosas que nunca cumplimos. Y luego, la presencia y la persona del Señor Jesucristo, de allí va a estar emanando toda la verdad que Jesús nos habló y nunca pusimos por obra y nunca guardamos en el corazón. La palabra es un testigo, nos va a juzgar y sus veredictos van a ser favorables o desfavorables según lo que hagamos con ella. Pero la palabra es un testigo que el Señor fielmente manda todo el tiempo, habla todo el tiempo, de muchas maneras y a través de muchos medios, para despertarnos, para hacernos recordar, para atraernos, para repetirnos cuánto nos ama y cuánto nos quiere cerca de Él. La palabra también es testimonios. Amén. Amén. Así es que ahora vamos a ser más cuidadosos con las palabras ociosas, ¿verdad? Por eso dice, ¿dónde lo dice? En Eclesiastés, ¿verdad? Exactamente. Dice, se los voy a leer. Yo creo que ahí es. Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Dice. Creo que es donde dice: cuando vayas con Dios, no abras la boca tan rápido. Ya lo encontré. Eclesiastés 5:1. Con eso termino. Eclesiastés 5:1. ¿Estamos? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas.
No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios, teme a Dios, teme a Dios. ¿Qué está diciendo? O sea, no está diciendo necesariamente que no hablemos groserías delante de Dios, aunque también hay gente que tiene una familiaridad con Dios que a mí me hace saber que no lo conocen. Uno no puede tener esa familiaridad con Dios y decir que lo conoce. Hay una raya ahí de la que no podemos pasar, ¿verdad? Y empiezan a tratar a Dios hasta con expresiones vulgares y cosas así como que es su cuate, ¿verdad? Ajá, no, eso solo lo hace la gente que no lo conoce. Amén. Ok, pero por el otro lado, ¿de qué está hablando? Dice, o sea, no llenes tu boca con promesas que no vas a cumplir, pues. Mejor cierra la boca y mejor abre los oídos, ¿verdad? Pero es mejor que no cumplas a que estés haciendo un montón de promesas y nunca las cumplas, porque eso queda como un testigo, ¿verdad? Sumado a la palabra de Dios, que es un testimonio. ¿Cuántas cosas oímos? ¿Cuántas cosas nos dice el Señor Jesucristo? Cuando estemos ahí arriba vamos a volver a oír esa misma verdad, sumada a las respuestas que nosotros dimos, y esas son las cosas que nos van a juzgar a nosotros. Tremendo, ¿verdad? Sí estoy tratando de poner el temor de Dios en nuestros corazones. Ajá, un poquito de temor de Dios es saludable. El mundo cristiano del siglo XXI necesita un poquito de temor de Dios. Amén. Pero estoy tratando de explicarles una realidad. La palabra de Dios no solo viene como ley, viene como un testimonio o como un testigo. ¿Estamos formándonos el cuadro? Bueno, gracias a Dios. Van a tener como 3 semanas para meditar en el cuadro y formarse el cuadro lo más claro posible. Amén. Pero allí tienen. Con eso pues dejamos introducido esto, y pues Dios mediante, cuando retomemos nuestro estudio vamos a seguir adelante, ¿verdad? Con este y todos los demás que nos faltan antes de entrar en la sustancia, en la esencia del Salmo 119. Amén. Tremendo, ¿verdad? Miren, qué bueno es saber estas cosas. Hace que uno sea más sobrio, ¿verdad? Ajá, sabio, ¿sí? Y temeroso de Dios en el sentido correcto de la palabra. Amén. Bueno, si aprendimos algo y si esto nos bendijo, démosle a Dios toda la gloria. Démosle gracias al Señor. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Amén. Para quienes no vinieron temprano, estoy terminando antes para que tengamos un ratito, un tiempito de comunión, que no nos vayamos rápido el día de hoy. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Padre, en el dulce nombre de Jesús, Señor, una vez más venimos a darte gracias, Padre Santo, Señor, por tu consejo, por tu palabra, Padre, por tu sabiduría, Señor. Padre Santo, gracias por ayudarnos a entender, Señor, esta estatura maravillosa de verdad que es tu palabra. Gracias, Padre Santo, por este ministerio múltiple que tiene tu palabra y que hace tu palabra en nuestros corazones. Señor, oramos que tu palabra no solamente siga señalando, Señor, señalando dónde debemos trabajar, dónde debemos mejorar para parecernos más a Cristo. Oramos, Señor Dios, que nos ayudes a abrir los oídos a tu palabra como un testigo fiel, como un testimonio que viene y duplica, repite. Bendito Señor, nos recuerda, trae a nuestra memoria tu naturaleza, Señor, tu carácter, tu amor, Señor, tus propósitos, tus caminos, tu voluntad para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, que ese testimonio fiel que es tu palabra alcance nuestro corazón, nuestra mente, y nos haga obedecer, nos haga reaccionar, nos haga corregir nuestros caminos. Señor, perdónanos por todas las palabras ociosas que han salido de nuestra boca. Perdónanos por todas las promesas que hemos hecho y no hemos cumplido, Señor. Padre, en tu infinita misericordia, pon bajo la preciosa sangre de Cristo el pasado, Señor, y todo lo que en el pasado prometimos y no hemos cumplido. Y Señor, danos un jubileo con esto, un borrón y cuenta nueva.
Y ayúdanos a partir de ahora que ya sabemos mejor, Señor. Ayúdanos a caminar con más cuidado, Señor, con más reverencia, con más temor reverente, Señor Dios. Bendito Dios. Y ayúdanos, Señor Dios Santo, a que sean pocas nuestras palabras, ya que lo que vamos a prometer lo vamos a cumplir. Bendito Dios, te lo rogamos. Padre, enséñanos a caminar contigo de una manera más precisa, más sabia, más santa, más temerosa, más respetuosa. Dios, te lo rogamos. Líbranos de ser influenciados por la cultura popular, Señor, que es aquello en lo que se ha convertido el cristianismo, Señor. Y ayúdanos, Señor Dios, a ir a tu palabra, bendito Dios, y a usar tu palabra como mapa y como guía, Señor, para nuestras elecciones y nuestras conductas, Señor.